Es Radio. Seguimos en la mañana en Es Radio y antes de la tertulia tenemos que contarles cosas y naturalmente contarles cómo está el tiempo, que es muy sencillo, llueve. Va a llover prácticamente en toda España, se salva la parte sur de la Comunidad Valenciana y la parte oriental de Andalucía. O sea, Almería, Málaga y Granada, pues hoy no lloverá, o si acaso por la tarde un poquito, y en Alicante pues tampoco, pero en el resto a llover y a llover y a llover y a llover. Y en el Valle del Ebro, o sea, sobre todo Aragón, parte de Cataluña, pero a llover una barbaridad. Temperaturas frescas, pero bien. A Madrid ahora tenemos en Madrid 10 grados, llegaremos a 17, máxima de nuevo Bilbao y Melilla, pero 24 grados. Digamos, honrados, pero pobres, 24 grados. Y la mínima 7 en Burgos. Bien, vamos con Maite Loureiro y Sara Sanz con los asuntos que luego debatiremos con Pedro J. y Luis Herrero. Cuenta Luis hoy en lo de ganar por aburrimiento, que es a lo que aspira Mariano. Pero Mariano no aspira a ganar las elecciones, aspira a ser más votado, que eso no significa ganar las elecciones para formar gobierno, que es para lo que se presenta uno las elecciones. Esto no es como la Liga, que el que tiene más puntos ha ganado. No. En la política, el que gana es el que puede formar gobierno. Ayer alguien con un sorprendente talento para escribir en El País, donde escribe cada 14 botas que tiembla el misterio ya, bueno, con ese director petrolero que les voy a contar, con el amo Cebrián, pero decía, vamos a ver, si sacaran 175 escaños Podemos y 175 el PP, uno el PSOE y uno Ciudadanos, los que mandarían serían el PSOE y Ciudadanos, porque con esos 2 escaños pueden componer gobierno y derribar gobiernos en 24 horas. Y esa es la realidad. En el sistema parlamentario es el Parlamento el que elige, por mayoría, al presidente del gobierno. A mí me gustaría que se eligiera en votación directa o en segunda vuelta, pero no es así. Y no es así porque los partidos no han querido nunca, ni el PP ni el PSOE, porque a ellos les convenía esas mayorías parlamentarias cómodas que les aseguraban luego el cambalache con los separatistas. ¿Qué sucede? Que eso se ha acabado. Y ahora hay 4 partidos y vete tú a saber lo que pasa. El mayor lío, reconozco que, en fin, aparte que son muy aburridos, porque todavía cuando había una izquierda de cierto empaque, de cierto fuste, pues hombre, podías prestar respeto, por lo menos atención. Pero es que esta izquierda de ahora, si es que es una cosa, son oportunistas progres, gentecilla de medio pelo con una formación, en fin, que en otros tiempos no hubieran pasado el bachiller superior. Jamás, por eso quitan la reválida, porque no la pasarían la mitad de los diputados. Pero bueno, ahí están Garzón y Iglesias y Garzón, que se juntan. Llevan juntándose 15 días. Han llegado a un acuerdo hace 2 semanas. Bueno, pues ayer no había acuerdo. Y como no lo firmen esta semana, no lo habrá. Hay un pequeño problema, que es que la mayoría de Izquierda Unida no lo quiere, porque sabe que es el fin de Izquierda Unida, en manos de unos sujetos que son de lo peor. Y entonces los otros, ¿qué hacen? Pues han comprado, evidentemente, Alberto Garzón. Parece que la deuda que tiene Izquierda Unida es de más de 10 millones de euros. Los otros, como tienen Venezuela, Irán y lo que sea, y escaños, pues supongo que lo han comprado. Pero al partido ese negocio es el peor que podían hacer. Para el partido eso es letal. Para Garzón, pues también es letal, porque no va a dejar de ser una especie de dipunovio del séquito de Pablemos. O sea, Garzón, una vez dentro de Podemos, no pinta nada. Izquierda Unida será izquierda desaparecida, desvanecida por completo. De ahí el tira y afloja, que es que que estaba ya comprado, pues ahora resulta que los otros no le dejan coger la pasta. Pero es que debe 11 millones de euros Izquierda Unida. Dirán ustedes, más debe Podemos, sí, pero ahí está Venezuela. Y si no, Montoro los protege. Total, que no sabemos lo que va a pasar. A lo mejor hay noticias o no, pero bueno, el tiempo se acaba. Las coaliciones tienen que terminar ya. O se hacen o no se hacen.
En acuerdo Podemos-Izquierda Unida, menos de 24 horas de que las bases de la formación morada voten si lo aprueban. Las de Izquierda Unida ya lo hicieron y la participación fue mínima. El puesto de las listas bloquea la situación. Izquierda Unida reclama un representante por cada 6 puestos de salida, pero Podemos solo ofrece 1 por cada 9. Errejón y Garzón, sin embargo, restan importancia a las discrepancias. Nosotros ya hemos hecho una oferta muy generosa, pero creo que el encaje, digamos, numérico en las listas no debería ser en todo caso un escollo. Las listas no pueden ser el inconveniente o el obstáculo que haga que no alcancemos un acuerdo, porque las listas, sinceramente, no le preocupan a la ciudadanía. A la ciudadanía, pero a vosotros es lo único que os preocupa. ¿Y qué hay de lo mío? Pues hombre, lo tuyo, nosotros tenemos 2 puestos por Madrid. Dice, bueno, sí, el tuyo y el otro. Bueno, el otro es el 12º, ¿no? O 12º, dirán. Pues si solo salen 9. Bueno, no, la expectativa es mayor. No, yo digo de salir, o sea, adelante, que está el tuyo y ¿cuál más? Bueno, estamos negociando también en Guadalajara. No, en Guadalajara nada, o sea, aquí en Madrid, seguro está el mío y otro. ¿El otro dónde? Y ese es el debate. El debate ideológico profundo es, bueno, ¿y el segundo y el tercero? O sea, porque ellos colocan a toda la patulea. Las dipunovias de Madrid, de Barcelona, los amigos, cabeza cortada, en fin. Laxante Vescansa, esas cosas. Pero no, Laxante Vescansa no es un apodo. Es que Vescansa es multimillonaria gracias al Laxante Vescansa. También a la brota no macho Vescansa, que es un crecepelo, que es como el comunismo, pero una cosa un poco más así. Pero la cuestión de fondo es que, claro, no se sabe en esta campaña. La idea de que al sumarse 2 partidos se tienen más escaños, ¿es verdad o no? Porque tú sumas votos, pero no siempre manzanas y peras te dan más manzanas o más peras. Y hay un precedente que no es bueno, que es la mayor alianza que se podía hacer. Partido Comunista, sobre todo, que era la base y siempre ha sido de Izquierda Unida, con Paco Frutos, cuando el candidato del PSOE fue Joaquín Almunia. Hombre, dirán ustedes, pues fíjense, una alianza de los comunistas y los socialistas, bueno, pues sacaron menos votos que cuando iban separados. Mayoría absoluta de Aznar. ¿Por qué? Pues porque era menos de fiar todavía. Ya Almunia no era de fiar más que en su casa. Lo puso Felipe González. Dejaron votar a los del PSOE y lo echaron. Eligieron a Borrell. Así que echaron a Borrell, aprovechando la corrupción de la Agencia Tributaria de Barcelona, y una vez echado a Borrell, volvieron a poner a Almunia. Castañazo monumental. Claro que al lado de lo de Rubalcaba luego, y de lo de... pues aquello eran éxitos. Pero el mayor fracaso de Almunia fue unirse a los comunistas. Porque entonces la gente dijo, uy, no. Y ahora los de comisiones y todos estos, no. Aznar, que esto va muy bien. 5 millones de puestos de trabajo. Mayoría absoluta, en 2000. O sea que las alianzas a veces funcionan, pero muchas veces no funcionan. Porque la gente que vota Izquierda Unida no es la misma que gente que vota a Podemos. Y sobre todo, también suscita una reacción que vete tú a saber cuál será. En fin, mientras tanto, el PP, después de machacar a Feijóo, de impedir que pudiera disputarle el liderazgo a Mariano y tal, pues ahora hacen como que lo apoyan mucho. ¿Por qué van a apoyar si solo mandaron a Cospedal y porque llovía? El PP apoyaba este fin de semana a Alberto Núñez Feijóo como líder del partido en Galicia. Hasta allí se desplazaba Cospedal, como hará Sae de Santa María, Barcelona, en el mitin principal de campaña en Cataluña, al que no acudirá Mariano Rajoy, que tampoco estuvo en Galicia. En el PSOE, en cambio, centrarán sus esfuerzos en la ciudad condal. Con Meritxell Batet, los socialistas ven una oportunidad. Pedro Sánchez reaparecía y equiparaba a PP y Podemos. Escuchamos a Feijóo y a Sánchez. Hay quien pretende ser como a Cataluña. Hay quien pretende ser como la Cataluña de los independentistas. Hay quien tiene como modelo el paro del PSOE y hay quien se va todavía más lejos, a Venezuela. Yo digo, no nos interesa ni ser independentistas, ni utilizar el modelo del PSOE, ni nos interesa irnos a Venezuela. Ni nos interesa ir más longe, a Venezuela. Iglesias y Rajoy y Iglesias son una pareja de hecho. Comparten un mismo adversario, que es el Partido Socialista Obrero Español. Pero el PSOE solamente tiene un adversario que se llama desigualdad, corrupción y también desempleo. Y por eso queremos ganar y gobernar este país.
Antes de volverse loco y subir, esas cosas que le pasan a él, que es como si le pone la vena, y entonces, por eso y tal, por eso. Primero finge que es como Pablo Iglesias, o sea, farsantea. Y entonces dice, y entonces lo más importante es... ¡Lo importante es... Dice, pero ¿qué quedamos? Para, quieto, o sea, o no me bajes la voz o no, a mí no me grites, ¿eh? Solo tiene un adversario, que se llama desigualdad, desempleo, no sé cuántas, pero entonces no es uno, son tres. ¿O qué tiene tres nombres? Es como María Anunciación de la Victoria, o sea que de verdad. Ahora, lo que no consigo es que nadie, ni siquiera Feijóo, que es un buen administrador, diga qué quiere el Partido Popular. Porque dice que ellos no son de Venezuela, bien. Que ellos no son socialistas, de acuerdo, bien. Que no son separatistas, muy bien, bien. ¿Pero qué son? O sea, ¿cuál es el programa político del PP? Claro, ya no pueden decir que van a luchar contra el separatismo catalán, porque incluso han pactado que ya no van ni al Constitucional. No pueden decir que luchan contra el terrorismo etarra. Los han soltado a todos y tienen a Otegi a ver qué hace la abogacía del Estado, porque Mariano no va ni a los mítines, no va a Feijóo, no va tampoco a Barcelona. Van a llevar ahí a la vicepresidenta para dar volteretas. Supongo que hará el programa con Buenafuente o con Risto, con estas Sardá, estas cosas que produce Cataluña para solaz de Europa. O sea, ¿qué pinta Soraya en Barcelona? Lo último que hizo allí fue acudir con el petrolero Cebrián a presentar el País.cat. Lo veía así de abajo arriba, bueno, de abajo a lo ancho, porque hay que ver cómo está Cebrián, claro, tanto petróleo. Mientras Cebrián hablaba en una especie de panocho vagamente valenciano que quiso hacer pasar por catalán, una cosa verdaderamente grotesca, y al lado Pedro Sánchez, que era como la farola de Sinsereno. Y ahí estaba Soraya feliz, estaba en éxtasis, presentando la versión separatista del País para trincar también dinero de la Generalidad, el País.cat. Pero salvo esa presencia allí, para traicionar a España, no se le conoce así ninguna actividad. Bueno, hasta Andrea Levy, ahora ya le llaman Eva Levy, ya por desmerecer. No sé, en fin, es muy raro lo del Partido Popular, es muy raro. A lo mejor resulta que Mariano pasa a la clandestinidad, porque como tiene tanto rechazo, dice, pues mira, vamos a hacer una campaña inédita. Nuestro candidato no va a aparecer. Ya dijeron que iba a compartir los carteles. Yo, como vea a Mariano con Maillo, o sea, que todo puede pasar, yo ya espero cualquier cosa. En fin. Bueno, vamos ahora con el negocio más turbio y más siniestro, porque además de la Sexta, es decir, la absorción de la Sexta por Antena 3 para impedir que desapareciera, el aparato de televisión montado por Zapatero para sus amigos, básicamente el multimillonario comunista y separatista Roures, sito en Qatar, pues como estaban quebrados, porque se han llevado una pasta como Cebrián, bueno, pues esto lo arregló Soraya. En julio la competencia prohibió la absorción. En agosto, con nocturnidad y alevosía, por sus narices, Soraya la apoyó, y desde entonces la Sexta es la televisión de Podemos para machacar al PSOE. Porque estos son, ante todo, patriotas de Liechtenstein. En fin, Soraya seguro que es de Liechtenstein o de Luxemburgo, depende de los días. Pero lo fundamental fue desde el principio salvar a Prisa para que Prisa hiciera su campaña. Hace apenas 10 días el País acabó un editorial diciendo que Mariano tenía que irse ya y que Soraya tenía que ser ya candidata a la presidencia. Así que, como le habían dado por arriba, por abajo y por el medio, pues Mariano Rajoy se puso unas gafas de astronauta para hacer el ridículo y se fue al acto de los 40 años y un día del País, que es lo que debería tocarle a algún pájaro de por allí. También el rey no perdió ocasión de hacer el ridículo y defender el periodismo de calidad. Le llaman periodismo de calidad al asalto al tren de Glasgow. O sea, porque al final, ¿qué ha sido Prisa? Prisa es una empresa quebrada que está salvada por el gobierno de momento. Debe 3.200 millones. Mañana, dice Soraya, Cebrián es un problema para España. Los acreedores
que convirtieron en accionistas, dicen, o me dame el dinero de las acciones, yo me voy, porque es que si no Soraya me quita el cupón en el BOE, para la electricidad, para el teléfono, para lo que sea, adiós, y cierra. O sea, es una empresa que está compitiendo deslealmente el imperio prisaico con todas las demás empresas. Ninguna empresa con 3.200 millones de euros podría competir si no la sostuviera artificialmente el gobierno. Pero es que además, esta empresa que es inseparable, indistinguible, del PSOE de Felipe González, el PRISOE, se dijo, y lo era, pues es que aparece además como una máquina de hacer pasta, de hacer dinero, no solamente del dinero que a unos nos toca pagar impuestos y a ellos les toca recibir el apoyo del gobierno. Es que además reciben dinero de gentuza, de lo peor, de especuladores, de tercera división, que les meten el dinero en el bolsillo a cambio del aval para estafar a la gente. Hay un tal Zandi, que es un tío que ha hecho accionista personalmente a Juan Luis Cebrián del 2% de una petrolera. Dice, vamos a ver, ¿no tiene bastantes problemas el país para meterse a petrolero? Dice, hombre, si te regalan el 2% y además el 3% más opcional, pero como regalo, a cambio de asesoría personal, de profesional y personal. O sea, que no sabía qué hacer con la señora o con, no sé, dónde llevo a mis hijos a estudiar, estas cosas. El Zandi. Pero es que tenían nómina también, no sabemos si a cambio de una parte de la petrolera, Star Petroleum, la petrolera ficticia, es una petrolera, la petrolera el Petromocho, el timo del Petromocho. O sea, porque tiene grandes prospecciones en zonas en guerra. Claro, como son en guerra, si tú consigues que te den dinero, dices que si ganamos dinero en una zona en guerra, ganamos mucho dinero, porque no hay nadie allí. Claro, no hay competencia. Y si no sacamos petróleo, bueno, pero ¿y si sacamos? No, ya, y si no sacamos, no, vamos a sacar petróleo, porque fíjate lo que dice Cebrián, que es accionista que está en el consejo, que es consejero de esa petrolera sudanesa. Y además Felipe González, que es el alter ego de Cebrián, escribieron juntos, el futuro no es lo que era, pero del pasado no estamos dejando ni los rabos, o sea, nos lo llevamos todo. Bueno, pues ha aparecido ya el vídeo en el que Felipe González defiende a este tío al lado del cual el Dioni, el problema es que le falta pelo al Dioni, pero bueno, ha tenido una ejecutoria más arriesgada. Es que es una noticia, hay que seguir la noticia, hay que oír a Felipe González y hay que pensar que esta gente sigue mandando en España. O sea, Cebrián, González, siguen mandando en España. La semana pasada el rey estaba de rodillas ahí elogiando un periódico que es el peor enemigo que ha tenido la libertad y la nación española en estos 40 años. El peor. Bueno, pues ahí está. Felipe González prestó su imagen para un vídeo promocional de Zandi, el broker iraní que aparece en los papeles de Panamá. La grabación a la que ha tenido acceso el diario El Mundo se realizó hace 2 años en el despacho del empresario y fue utilizada para conseguir fondos para un negocio de petróleo a través de la empresa Star Petroleum, de la que Cebrián es accionista y hasta enero uno de los administradores. Zandi lleva el vídeo de González en su móvil para enseñarlo a los inversores. Zandi es de las personas más creativas, con más iniciativa emprendedora que he conocido. Ahora está completando esa personalidad, intentando crear una estructura, porque él abre espacios absolutamente increíbles donde quiera que va. No he visto a nadie que tenga más habilidad para abrir espacios nuevos. La bolita, ¿dónde está la bolita? Te abre un espacio nuevo. ¿Tú crees que está la bolita? ¡Pop! Pues no, había un espacio vacío. La bolita, venga a la calle de las Sierpes, la bolita. ¿Y qué hace? Claro, luego dirán que desatiende el medio. Claro, que para eso se encarga Soraya de mantenerlo, pero ¿cómo es posible que una empresa que está perdiendo 3.200 millones tenga a su consejero delegado dedicado al negocio del petróleo? ¿O no es el petróleo el negocio? Porque estas gansadas que dice Felipe González, de que abre espacios increíbles, no sé, entre Plutón y el planeta, el G10, que es ese planeta fantasma, que yo creo que es mariano, pero es un planeta que se supone que está ahí, que es un planeta grande, gordo, lejano, frío, enorme,
que parece que está ahí. Digo, han hecho números y dicen, pues ahí tiene que haber un planeta. Pues yo no lo veo, pero aquí está, aquí hay un bulto, entonces el planeta. ¿Cómo le llamamos? Pues chicos, no sé, pues 10, venga, pues el 10. Rajoy, no sé. Pero estos son puras especulaciones. Pero lo de prospecciones de petróleo en países de riesgo. Dice, no, el riesgo es poner el dinero allí. ¿Quién pone el dinero? Pues los incautos que ven a Felipe o a Campechano y tal. Pero si hay un vídeo de Campechano, el gran socio, amigo, cómplice de estos dos, de Juan Luis y González. Campechano y Polanco, que en paz descanse, claro. Campechano diciéndole a los que han comprado en Abu Dhabi, que han puesto pasta para las renovables, que aunque el ministro Soria, que ha habido que echarlo, claro, porque es que no entendía la verdad del negocio, diga que hay que recortar lo de las renovables, que es uno de los mayores atracos que ha sufrido el contribuyente español, y ahí está Bengoa para demostrarlo, pero que no se preocupen, que lo van a garantizar, ¿eh? Y se lo graba Corina, con Javier Ayuso, que está ahora dando clases de política y de ética en la portada del País. Pues es que son siempre los mismos, y siempre llevándoselo, iba a decir crudo, y tan crudo, oil. En fin, vamos ahora con otra variante de la corrupción, que es el PSOE de Andalucía. Si es que queda alguno más, porque la verdad es que en el estado en que se haya, y tal y como anda el PSC de Cataluña, después de darle matarile a Chacón, no parece que haya otro que lo de Susana Díaz. Bueno, pero el Susanato es una ciénaga de corrupción. El exconsejero de Innovación de la Junta de Andalucía, Martín Soler, comparece hoy por el caso de los ERE, un fraude del que todavía hay 539 millones de euros sin justificar. La policía acusa a la Junta de dejadez absoluta tras encontrar cargos de funerales y repatriaciones de cuerpos en partidas que deberían de estar destinadas a la formación. En otros casos, como informa ABC, se quedaron los fondos y utilizaron a los alumnos como mano de obra gratis para atender chiringuitos o asar sardinas. Mientras los acreedores de Abengoa han descubierto otro agujero de 1.000 millones en las cuentas de la empresa andaluza, cuando ya había conseguido el apoyo del 75% de los acreedores al plan de rescate. A esto hay que sumar que los activos son muy inferiores a lo que se preveía. Sin liquidez para afrontar esta deuda, Abengoa está al borde de la quiebra. Bueno, el problema de Abengoa es que tiene que salir el señor Montoro con Martínez Rico, consejero de Abengoa, creador de Montoro y Asociados, su secretario de Estado cuando era ministro de Hacienda con Aznar, que lo tiene ahí de consejero, con Borrell, y que den una rueda de prensa a los tres. O sea, Montoro, Soria ya no, lo echaron por oponerse a subvencionar a Abengoa. Recuerden el caso, que es un caso de corrupción espectacular. Si hubiera en España oposición y los medios no fueran petroleros, no estuvieran comprados por el crudo, de los que se lo llevan crudo, pero esto es el mayor escándalo que yo recuerdo haber leído jamás, pero ni en África, en tiempos de Bokassa, o sea, se presenta en el Consejo de Ministros Montoro diciendo que hay que subvencionar las renovables, sobre todo la energía solar, que es la más cara y que menos falta hace. Y entonces, eso es Abengoa. Y entonces ya Soria, en su estilo, Soria que en paz descanse, políticamente hablando, dice: bueno, Cristóbal, ya está bien, Cristóbal. O sea, tengo ese informe hace 10 días aquí con el membrete de Abengoa. Podéis cambiarlo, por lo menos. Es que ya no cambiéis más que el membrete. Eso no es de Hacienda, esto es de Abengoa. Me llegó a mí la semana pasada. Esto es una vergüenza. Y es una vergüenza. Bueno, siguieron los dos de ministros hasta que han echado a Soria. Pero ¿por qué no explican Montoro, Martínez Rico, su mano derecha, y Borrell, en nombre de la PSOE, por qué no explican lo de Abengoa? Están cobrando una pasta como consejeros. Es que no vale lo que decían que valía. Bueno, pues explicad cómo habéis engañado a la gente tanto tiempo. Bueno, y ahora, o sea, cuando uno piensa que, en fin, todo es tan absolutamente estúpido que resulta aburrido, siempre dentro de la estupidez humana hay aspectos grotescos que por su carácter estrafalario, pues resultan risibles, casi entretenidos. O sea, Madrid ayer publicaba un informe de Libertad Digital, ha caído el 25% de la inversión desde que está Carmena.
Ahora, la inversión en estupideces, o sea, la cantidad de esfuerzo que vierte la abuelita lobo y los lobos disfrazados de ovejitas del ayuntamiento, esto es ilimitado. Ahora ha descubierto la felicidad, que por cierto, es un ministerio que hay bolivariano. Los bolivarianos tienen un ministerio de la felicidad. Claro, porque es una cosa fundamental. ¿Cómo no va a haber un ministerio de la felicidad? Tenemos de agricultura y no va a haber de la felicidad. No sé si se habrían llevado también el ministerio de la felicidad al extranjero. Ya saben que están huyendo con todo, hasta el papel higiénico. Pero el caso es que Carmena, en el diario petrolero, pues habla de la felicidad y la democracia. No hay más que verla para pensar que democracia poca y felicidad escasa. Tú la ves y lo único que no transmite precisamente eso. Su carrera ha sido más bien penosa, hasta los 40 años no fue jueza, y luego, pues, ¿qué voy a contar? El proceso por alzamiento de bienes, no pagarle el dinero a los trabajadores del marido, multimillonarios, finca en el Espinar, todo en nombre de los pobres, ellos multimillonarios. Pero claro, ya cuando habla de la felicidad Carmena, la cosa cambia. O sea, hay como una sonrisa que dice, bueno, es decir, el mundo es malo, pero a veces que risada. Bueno, pues eso. Manuela Carmena asegura en una entrevista en El País que su reto es hacer feliz a Madrid. La regidora afirma estremecerse con el sufrimiento y con los insultos. Recuerda también que de pequeña creía que hablaba con Dios. Ahora se niega a tener enemigos. La alcaldesa habla en estos términos de la democracia. La grandeza de la democracia es que, aunque haya sido un partido o un grupo de ciudadanos los que impulsan una determinada política y un determinado representante, cuando lo dejan en la sociedad, como si dijéramos, cuando el representante está en el marco de la representación política, él ya se debe a todos. Cuando el representante está ya en el marco de la representación, básicamente representada, él ya se debe a todos. Claro. ¿Y entonces tú por qué nos quitas los anuncios a nosotros? ¿Cómo que se debe a todos? Pero si vosotros gobernáis contra media España, mejor dicho, contra toda España, contra España gobernáis, pero si arrancáis las calles, o sea... ¿Tiene un cacao mental? Gemelo del sintáctico, del prosódico y del ortográfico. Vamos, esta no redacta, es que aporrea las frases. Aporrea y las deja irreconocibles. Pero si sacó una nota para explicar, no me acuerdo qué, hace 15 días y no había manera de leerla. Claro, de todas maneras, en el diario petrolero van a tener que cuidar porque con aportaciones como la Carmena van a acabar en el cotolengo. En fin, Iberia, Sara. Sí, porque para ser feliz, por ejemplo, viajar es una buena opción. Y qué mejor que viajar a Puerto Rico, que estamos de estreno en Iberia. La isla del encanto. 3 vuelos directos a la semana con el avión, además, más moderno que tiene toda su flota, donde podrá disfrutar de cómodas butacas y un sistema de entretenimiento individual y a la carta para cada pasajero. Puede reservar ya sus billetes en iberia.com desde solo 542 euros ida y vuelta. Bueno, ya he visto a Pedro J. en el horizonte, Luis Herrero estará al caer, o sea... ¿Cómo pueden participar los siguientes en la tertulia? Pueden llamar al 91 409 0503, 91 409 0503, escribirnos en Twitter en la cuenta eslamanana de FJL o enviarnos también un email a la dirección eslamanana@esradio.fm. La ganadora del lote de productos Lola que repartimos diariamente fue el último día Luisa Saura de Madrid. Bueno, ahora con lo que está lloviendo, pues claro, hay que tener seguro de coche. Pero si esto se amplía, si tienes un seguro y te dan 2 seguros más, pues mejor, ¿no? Y si te dan 3, muchísimo mejor. Claro. Porque de ahora traes el seguro de tu coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de moto. Llama ya al 902-555-485, 3x1 de la Mutua. Recuerda, 902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vente a la Mutua. Pues vámonos con Luis Herrero y Pedro J. ya a la tertulia. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez.